de la pantalla y les voy diciendo. Eso es, yo tengo proyectos así grandes y compartimos pantalla y vamos viendo y vamos cambiando y esto. No necesito que la gente esté trabajando directamente conmigo. Ya el trabajo en casa es importante, ¿no? Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para eh, empezar a ver qué es lo que qué es, qué es lo que nos toca trabajar. Bien, entonces, para entrar en materia, vamos a ver la información necesaria para nuestro curso de acueductos y alcantarillados. Entonces, aquí tenemos la presentación mía, ¿no? Ya saben quién soy, qué es lo que hago, ¿no? y cuál es mi manera específica de pensar, de ver la vida, ¿no? Algo les estoy entregando, pero después vamos a comentar, ¿no? Sobre todo voy a tratar de hablarles bastante sobre ética, que es lo más importante de esto, porque la ingeniería, en la ingeniería lastimosamente, ¿no? Ya los últimos ingenieros los últimos estudiantes que tenía, les dije bienvenidos a la corrupción. Es mucho la corrupción que hay en ingeniería. Mucho, mucho, mucho. Ustedes van a ver, cuando ya estén en la práctica, ya verán por qué les he dicho. Y vamos a hablar sobre eso. Bueno, entonces, acueductos y alcantarillados, ¿por qué la importancia? Porque lo que pasa es que en los acueductos y alcantarillados transportamos agua. Y el agua es vida, ¿no? Entonces, para nosotros lo que vamos a transportar es vida, ¿no? Transportar y evacuar el agua, entonces el agua es vida. Y por eso la importancia. A mí, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo haciendo un edificio de concreto y echándole el diseño todo si no tengo agua? No sirve. O hacer una vía si no tengo agua. La gente allí no va a vivir, entonces la vía no se va a desarrollar. Los cultivos no se van a desarrollar. Entonces, eh, la parte de recursos, no, nada. Si no hay agua, pues ahí son las ciudades serán desérticas, porque no tienen nada y el 80% del cuerpo humano es agua. O sea que si a mí no me llega esa agua, en 8 días estoy deshidratado y hasta luego. Por eso es tan importante esto, el agua. Vamos a transportar y evacuar agua. Nada es más importante. Por eso esta materia es importante. Miren a nivel mundial. El siglo XX fue el siglo del petróleo. El siglo XXI es el siglo del agua. Y la gente se va a matar por el agua. Ya se mató. Y eso no a nivel mundial, que las peleas del agua entre tales y tales países. No, aquí en Pasto, dos vereditas aquí arriba. Hace unos 3 años tuve que hacer una evaluación de ese sistema porque se mataron la gente. ¿Por qué se mataron? Porque tenían de un volumen de agua, necesitaban dividirlo en partes iguales. Entonces, cuando no tenían una parte, pues cogían y les tiraban el agua al otro para tener. Y al revés, cogían los otros y les quitaban el agua. A lo último, pues los dos se encontraron y hubo 2 muertos por el agua. ¿Sí? O sea que el agua va a ser causa de guerras y de todo. Por eso nosotros, ¿no?, debemos estimar el agua. No, es nuestro recurso hídrico.
Un problema gravísimo que tenemos en el país es la desforestación. La gente no tiene conciencia de lo que es el agua. No la tiene esa conciencia. Y cogen los campos, se arrasan, agricultura, ganadería y todo, y acaban con la tierra. Botan un árbol y botan otro, eso no les importa. Y no saben que si están botando ese árbol van a ser más pobres, porque se gastan la plata del árbol y no les van a poner alimento después. Entonces debemos de tener conciencia sobre el agua. Como les decía, mire, Colombia era uno de los países de segundo o tercer país en el mundo con recursos hídricos. Y ahora estamos en el puesto 30. ¿Qué pasó? Pues están talando por todo lado. Para cultivos de coca, eso es lo básico. Para agricultura, para ganadería, para lo que sea, ustedes ven deforestación. Y esas cuencas hidrográficas cada vez deforestadas. Entonces, ¿cuál es el ciclo del agua? Pues el agua está en las nubes, se condensa y se forma la gota de agua. Caen las lluvias, pero cuando no hay lluvias, ¿qué hace? Pues el aire se condensa en las hojas y esas hojas empiezan a generar la gotica de agua y miles de gotas de agua empiezan a generar una quebrada y después los ríos. Pero tiene que tener algo de sustento, algo por donde se condense la gota de agua. En las nubes pues se condensan ellas mismas, pero aquí en los bosques todo eso se condensa en el paso del aire por la hoja, hay una condensación y empieza a formarse la gotica de agua. Pero si no tenemos ese espacio, ese elemento de condensación, esa área de condensación, pues no va a haber gota de agua. Entonces, eso es muy importante. Por eso la conciencia, ¿no? De que sobre todo está el agua. Ahora, el problema del agua es, ¿no? ¿Dónde hay? El recurso, pues en nuestro medio, pues había recursos y ahora se está agotando. Ya poco a poco se fue. Y hay localidades que tienden a desaparecer. No tiene agua. Ya se tiraron todo, entonces ahora sí buscan agua. Hay aguas superficiales, pues ¿qué están haciendo ahora? Metiéndose aguas subterráneas. Metiéndose el agua subterránea de pozos profundos y todo. A ver, ¿por qué en aguas subterráneas hay más que aguas superficiales? De ahí sacando el agua, pero es bombeada el agua. Y el costo del bombeo es elevado. Y muchas veces el agua sale de mala calidad y peor. ¿Qué están haciendo ahora la nueva modalidad? Pues traerla del mar. Hace poquito estuve en Dubái y en Addis Abeba y allá me fui a ver unas plantas de tratamiento, unas plantas de potabilización enormes. Ellos tratan el agua sacan el agua del mar y por procesos de ósmosis inversa y filtros la vuelven potable. Entonces ya hay otra modalidad, pero costos elevados, ¿no? Claro que allá tienen todo el petróleo del mundo pues para transformar esa agua, ¿no? Entonces, ¿de qué viven ellos? De agua de pozos profundos y de agua de mar. Porque allá es desierto, entonces esa gente, pues, hay otros. En Estados Unidos, pues hay muchas zonas que succionan de pozos profundos y ya se les va acabando poco a poco, pues succionan tanto que el nivel freático se baja y han perdido la capacidad porque en los suelos hay agua. Tenemos que buscar el agua. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos las fuentes superficiales. Debemos de conservarlas. Para eso hay programas en el gobierno de reforestación. Entonces, cuando hagamos un proyecto de acueductos y alcantarillado, no es que voy a llegar con mi proyecto de acueductos y este es mi proyecto. No, señores, ese no es su proyecto. Su proyecto tiene que tener un componente ambiental. ¿Qué va a hacer con la fuente? Reforestarla. Entonces hay que hablar sobre reforestación de la cuenca hidrográfica.
para que no se disminuya la cantidad de agua, sino se aumente. Y cuidar las cuencas hidrográficas, aumentarlas. Entonces, todo eso, pues, ¿para qué? Para tener más agua. Ahora, el agua puede ser, ¿no? Tiene que tener dos elementos. El elemento de cantidad, que haya suficiente cantidad de agua para abastecer la población. Y yo estoy hablando de población, no estoy hablando de la población actual, sino satisfacer las necesidades de la población futura. Porque eso es lo que vamos a... No voy a... Pasto, ¿cuánto tiene? 1.000 litros por segundo. Bueno, entonces le hago un acueducto para 1.000 litros. No, señor. Usted tiene que hacerlo para el futuro. Y de pronto en el futuro necesite 1.500 o 2.000 litros. Entonces, para satisfacer las necesidades en la cantidad. Y otra cosa muy importante, la calidad del agua. Porque la calidad del agua tiene relación directa con la potabilización. Si el agua es de mala calidad, de la fuente, pues si la queremos nosotros potabilizar, el costo de la potabilización va a ser alto. Pero si es un agua de buena calidad, el costo de potabilización va a ser bajo. Y entonces, ¿quién está pagando eso? El usuario. Si el agua, por ejemplo, en Pasto es malísima calidad, y a nosotros nos toca pagar, mire, en Popasto se gasta 2.000 millones de pesos en productos químicos para hacerla apta para consumo humano. Y esta agua que nos trae mucho, mucho químico. Bueno, entonces, como decíamos nosotros, pues a ponerle todo el cuidado al agua, porque es a las fuentes también. Yo de alcalde lo primero que haría es, por ejemplo, aquí comprar toda esa zona del Encano y toda esa zona de la Cocha para el futuro, ¿no? Es que nosotros no tenemos que pensar en el presente, sino en el futuro. Bueno, entonces eso es en cuanto al agua. Entonces, introducción en esto, pues el pasado nos deparó dos situaciones, ¿no? Una situación, digamos. Venían ustedes de una materia que se llama mecánica de fluidos, donde conceptualizan los criterios básicos, la parte básica de la hidráulica, y entraron a lo que se denomina la hidráulica teórica. Dentro de esta hidráulica teórica, ustedes han visto tuberías, ¿no? Flujo a presión. Dentro de la hidráulica teórica, pues debieron haber visto flujo a escurrimiento libre. Y en mi época, cuando yo dictaba hidráulica teórica, veíamos bombas y máquinas hidráulicas. No sé si ahora las tengo. No les he dicho que yo he dictado mecánica de fluidos, hidráulica, hidrología, acueductos, alcantarillados, plantas de potabilización, tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos, o sea, toda el área de aguas me la he recorrido. Entonces, por eso aquí hablamos de la hidráulica teórica en cuanto a tuberías a presión, escurrimiento libre y bombas. Bueno, aquí esta es la parte teórica y entramos nosotros a esta parte que es la hidráulica aplicada. Dentro de la hidráulica aplicada, ¿qué vemos? Acueductos, alcantarillados, plantas de potabilización, plantas de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. Eso es parte de la hidráulica aplicada. Entonces vamos a trabajar sobre esto. Por eso ya los conceptos de pérdida, de cómo puedo calcular las pérdidas por fricción, de ecuación de Darcy-Colebrook o también por aditamentos, KB al cuadrado, longitudes equivalentes, pues esos conceptos tienen que ver. La hidráulica de orificio, la hidráulica de canales, la hidráulica de tuberías, todo eso vamos a aplicarlo aquí, por eso la hidráulica aplicada. Bien, entonces el programa viene dividido en dos partes, lo que es acueductos y lo que son alcantarillados. Por eso dice programa, acueductos y aquí alcantarillados. ¿Qué sucede? Que los acueductos, ¿no? La materia de acueductos es mucho más extensa que los alcantarillados. Entonces, generalmente el 60% es de acueductos y 40% de alcantarillados. Entonces vamos a tener tres parciales. El primer parcial y el segundo va a ser de acueductos y el tercer parcial va a ser de alcantarillados.
Para ver el programa, vamos, dice fuentes de suministro, captación, desarenador, aducción, tanque de almacenamiento y redistribución. Para ver eso, pues veamos esta grafiquita que tenemos aquí. Y tenemos a ver lo primero, ¿qué es lo que vamos a empezar a trabajar? Esta fuente, ¿qué puede ser? Fuentes superficiales, ¿no? Lagos, ríos, embalses, quebradas, y de aquí vamos a captar el agua. Superficiales. Aquí he puesto una captación de fondo, el agua viene por el río, la captamos nosotros por esta rejilla y la enviamos. Pero aquí tenemos un muro, generalmente este tipo de captaciones son las que utilizamos acá. Este tipo de captaciones, el río, toda la captación. Y aquí hay una rejillita y la rejilla que hace, nosotros tenemos que elevar los muros para que el río lo encaucemos por esta parte. Entonces, aquí en el río vamos a tener, o tienen que ustedes empezar a trabajar esto. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Agua. Pero el agua no es constante, es variable. Es harta el agua del río cuando viene en épocas de invierno, pero es muy bajita el agua del río cuando es épocas de verano. Entonces, cuando yo vaya a captar el agua para mi sistema, pues el caudal captado tiene que ser, ¿no?, mayor que el caudal mínimo del río. Por ejemplo, si yo necesito captar 20 litros por segundo, pues el río no puede tener menos de 20. Tendría que tener más de 20 ¿para qué? Para captar, por ejemplo, 40, digo, entonces yo digo capto 20 y los otros 20, pues aquí también debe de tener algo que se llama caudal ecológico. Debe de tener, esta fuente no se puede quedar sin una sola gota de agua, entonces debemos de decir, 20 más el caudal ecológico son, ¿cuánto? Digamos que son 10, entonces 20 más 10, 30, mínimo 30, y el río tiene 40, entonces digo 40, 20 menos, y 10, 30, entonces me van a sobrar 10, y eso los puedo captar por acá, pero el caudal ecológico es un caudal que deben de tener. Entonces tenemos esta fuente, es una fuente superficial, pero también puede ser una fuente profunda, que no haya agua superficial, entonces tenemos que hacer pozos profundos y ver si en el subsuelo hay agua. El problema del agua del subsuelo es que muchas veces el agua pasa por estratos y el agua absorbe los elementos minerales que tiene el estrato y me pueden salir en el pozo profundo. Entonces ahora veremos que el agua de superficial es muy poquita, el agua profunda pues, es mucho más que el agua. Entonces hay más agua profunda que agua superficial. Pero entonces decíamos que el problema es que estas son sustancias minerales, muchas sustancias minerales sí pasan por estratos, y entonces hace que muchas veces esas aguas no se puedan transportar ni tratar, y entonces tenemos que cerrar ese pozo. Porque muchas veces el agua del pozo, tratarla es tan costoso que es mejor buscar otra alternativa. Entonces pueden haber aguas superficiales, aguas profundas, o por ejemplo, como les decía yo, ya no tienen el río, sino el mar. Entonces, agua salada y la captan y la someten a procesos de tratamiento hasta que el agua va a la red de distribución, pasando después del sistema de tratamiento. Entonces, puede hacer eso también. Entonces, el esquema básico para un sistema de abastecimiento viene a ser, ¿no?, el río, la fuente, tenemos que trabajar, por ejemplo, ustedes tienen que trabajar esa fuente, ya lo tienen que hacer. Ya veremos posteriormente cómo vamos a trabajar sobre esto, pero son grupos que tienen que trabajar sobre determinada población. Y entonces tienen su fuente, ¿qué es lo que yo necesito? Saber cuál es el caudal máximo que va a pasar por aquí y el caudal mínimo que va a pasar por aquí. El caudal máximo para fijar este tipo de estructuras, hasta dónde deben subirse las estructuras para que cuando venga el río en peores condiciones, las aguas no desborden la estructura. Entonces, si yo sé cuánto es cantidad que viene, yo hago los muros más altos de la parte final de la estructura, porque si no coge el río y se lleva la captación. Entonces, eso por el caudal máximo. El caudal mínimo, pues porque muchas veces uno ve captaciones sin cero agua.
Y esto, ¿no? Pues es que lo que pasa es que hicieron los estudios en invierno. Ah, no, pues en invierno tiene gran cantidad de agua. Pero resulta que en verano el caudal es cero. Entonces, ese es un fracaso en el ingeniero. Entonces, hay que hacer un estudio hidrológico para saber cuáles son los caudales máximos y caudales mínimos que tiene el río. Y eso lo tienen que hacer ustedes. Porque ustedes tienen que tener, yo voy a captar de este río, sí, en este punto. Entonces, hay que hacer un análisis de la cuenca hidrográfica. Y para eso, pues tienen que determinar las curvas de intensidad, frecuencia, duración. Y en base a las curvas, determinar cuál es el caudal máximo que viene en el río y el caudal mínimo que viene en el río. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Eso ya lo hicieron ustedes cuando vieron que hidrología. Cuando ven hidrología, ven todas las curvas, cómo se calculan los caudales máximos y cómo se calculan. Eso tienen que hacer para determinar cuánto es el caudal. Porque como les digo, ¿qué tal 20? Yo necesito 20 litros por segundo para acá, pero si el río tiene solamente 10 dice, ¿no? Y yo tengo 20, ¿no? Y este tiene 10. Y encima de eso necesita más caudal ecológico. O sea, que de estos 20, de estos 10 me lo estoy llevando yo y de aquí para abajo nada. Por eso le digo, aquí hay algo que se llama caudal ecológico. Entonces, el río, ahora sí las captaciones, hay varios tipos de captaciones, superficiales o profundas. Inclusive hay un nuevo tipo de captación que hemos visto últimamente y que yo te lo voy a buscar ¿no? Que es, por ejemplo, estas son captaciones superficiales, hay captaciones subterráneas, o sea, hacer pozos y extraer pozos de lo profundo. Otro tipo de captación es agua de mar. Está el mar aquí, hago una captación con rejilla y meto mi agua hasta mis tanques y aquí hago el tratamiento y saco el agua limpia. Hay otras, por ejemplo, otro tipo ¿no? de captaciones de las nubes, ¿no? Entonces hay unas mallas atrapanubes que se llaman. Entonces esas mallas tienen unos huecos y hacen lo mismo que las hojas. Entonces las nubes pasan por la malla, se condensa y abajo ya recolectamos el agua. Miren ustedes esa captación. Y la última tecnología en captación la vi en Israel. Allá están desarrollando, y en Chile también hay eso, y ya aquí en Colombia también empiezan a trabajar en eso, que son aparatos condensadores de aire. O sea, cogen el aire, lo condensan y generan agua. Vienen ustedes, ¿no? Otra alternativa. Y entonces necesitan unos condensadores y hay unos aparaticos que ahí atrapan la luz solar y esa luz solar sirve para manejar el condensador y sacar 1 litro, 2 litros, 5 litros de agua. Entonces, diferentes tipos de captaciones. Bien, nosotros vamos a trabajar las captaciones superficiales, el río, captación aquí, y de la captación, ¿no? Ya hemos captado el agua, aquí tenemos unas rejillitas, ¿para qué? Para que el material grueso no pase para acá, sino que el material grueso sea retenido, o sea, una especie de pretratamiento. Después de la captación hay un tubito, o puede ser canal, aquí, también de la misma historia, y transporta el agua desde la captación al desarenado. Entonces, este tubo que me interrelaciona estos dos elementos, puede ser, ¿no?, que trabaje a escurrimiento libre, o sea, como canal, a presión, como tubería, o también puede ser que yo tenga la captación acá abajo y acá arriba el desarenador, y entonces, ¿no?, yo pueda, entonces ya tengo que elevar por bombeo. Hace unos 10 días estuve por Patía y tenían una captación así, ¿no? Entonces, cogían del río Patía una bomba y bombeaban al desarenador. Entonces, aquí el tubo es a presión, pero por bombeo. Entonces, podemos llevar el agua de aquí por gravedad, por bombeo y por escurrimiento libre. Por ejemplo, en Pasto, la toma de la captación de Centenario, de esa zona, la captación es un canal, ¿no? Entonces, llevan el canal. Muchas veces me voy a referir a Pasto, ¿no? Yo muchas veces tengo ejemplos, pongo un ejemplo de uno, otro ejemplo de otro y otro ejemplo de otro.
antes de continuar, les voy a decir una cosa, ¿no?, que me acordé ahorita y es muy viene al caso, ¿no? Y es que en los exámenes, pues muchas veces lo que yo digo, hay muchas cosas que las que yo digo que no están ni en el libro ni en el YouTube. Por ejemplo, estoy hablando ahora de captaciones de aire. Eso no está en el YouTube. Eso no está en el libro, pero está en lo que estamos hablando aquí. Por eso es muy importante que estén. Porque yo les podría decir, díganme ustedes los tipos de captación, los posibles tipos de captación. Entonces ustedes vendrían a decir captaciones. Ah, no, es que en el libro solamente dice captación y río. No, señor. Yo les he dicho, pueden captar agua de mar, pueden captar aguas de las nubes, aguas del aire, agua subterránea y aguas superficiales. Ah, pero es que eso no está en el libro. No, pero está lo que estoy diciendo. Por eso es que ustedes necesitan saber, estar aquí, porque si no están aquí, no van a conceptualizar. Ah, ustedes están aquí, pero alguien que diga, ah, no, yo no voy a esa clase, si no voy a la oigo por YouTube o la leo en el libro, pero ya están diciendo cosas que no están ni en el uno ni en el otro. Por eso es importante que estén aquí. Porque yo no estoy hablando, aquí estoy hablando de tal cosa, de una otra, de otra, de otra, de otra. Y por eso yo cuando voy a ver el número de estudiantes, uno dice de 60 hay solamente 25. Entonces, les hace una pregunta de lo que hemos visto aquí. Como les digo, yo le podría decir, bueno, dígame los diferentes tipos de captaciones. Ah, no, pues el río, la captación, es una captación superficial. Y listo, dice. Señor, hay captación, ya estoy hablando de captaciones profundas. No estoy hablando de captaciones de agua de mar. Estoy hablando de captaciones de la nube, en mallas. Estoy hablando de captaciones de aire con sistemas de condensación. Eso no está ni aquí lo que he visto ni en el libro. Mucho cuidado por eso. Hay que ser juiciosos en las clases y no creer que yo, porque estoy hablando aquí y ya está en el YouTube o está en el libro, les voy a preguntar eso. Entonces, les preguntaré, claro, pero el examen es conceptual, ¿no? Conceptualización, es lo que tienen que estar atentos, pero si usted no fue a esa clase, después no, es que en esa clase no, se me murió mi abuelita, entonces no, pues, entonces yo qué hago, pues, eso sí es problema. Y es mentira, yo ya les conozco, eso es, sí, órdenes médicas que falsifican toda esa cosa, no, eso es un desastre. Bueno, por lo tanto, yo lo que quiero es que estén aquí, por eso yo tomo una foto al final de los de la clase, para que después cuando vengan a ustedes y revisemos su asistencia, ahí aparece. No, es que en esa clase no estuve. Ah, bueno, ese es el problema. No, que a mí no me gusta, entonces, claro. Bueno, entonces decíamos que aquí hay un tubito que une esto, que ese tubito puede ser a presión por gravedad o a presión por bombeo o a escurrimiento libre. Aquí en Pasto hay este es por escurrimiento libre, hay un canal. Este tramito de aquí y hacia aquí y de aquí hacia acá se llama aducción. ¿Por qué se llama aducción? ¿No? Porque el agua que lleva es agua sin tratamiento. Por ejemplo, entonces digo, de aquí a aquí, el agua no está tratada, ni la que pasa por aquí, ni la que pasa por aquí, sino la trata en la planta de tratamiento. Entonces, de aquí en adelante se llama conducción. Entonces, aducción, agua cruda, entonces esta es la aducción, transporta el agua desde la captación al desarenador. El desarenador, ¿qué quiere decir? Desarenar. Quiere decir, aquí he removido, por ejemplo, aquí hay un primer pretratamiento, he removido material gruesa, piedra gruesa, para que no entre por la rejilla, hemos metido esa rejilla, piedra gruesa, ni palos, ni hojas, ni todo eso, ¿no? Entonces lo capto. Ya veremos unas captaciones en la rejilla. Y va esto directo al desarenador. Entonces, aquí aducción entre la captación y el desarenador. Este es un tubito. Generalmente la captación y el desarenador van cerquita, no menos de 100 metros.
porque necesitamos es quitar las arenas aquí. Entonces, no vamos a poner el desarenador acá, no, el desarenador, porque si no todas las arenas me vendrían por esta tubería y me la dañan la tubería. Entonces, el desarenador no va aquí, sino al inicio de la captación. Entonces, desarenar, ¿qué es desarenar? Quitar las arenas. ¿Qué son las arenas? Sólidos. Y por lo tanto decantan, ¿cierto? Y son sólidos pesados, la arena 265, o sea, toneladas por metro cúbico. Es una densidad alta y entonces por acción de la gravedad decanta. Entonces, ¿qué es el desarenador? El desarenador es una piscina, más larga que ancha. Y ustedes dicen, una piscina, pues es un desarenador. Aquí tiene la zona de entrada, la zona de sedimentación y aquí la zona de salida. Aquí entra el agua, se distribuye, aquí sedimenta y aquí sale. Y aquí sedimentan, ¿qué? Las arenas y limos. Y le quitamos eso. ¿Por qué? Porque si no se lo quitamos en este proceso de aquí, el limo de las arenas lo que hacen es en las tuberías asentarse en el fondo, disminuyendo en el diámetro y fallando el tubo. O sea, me disminuye con tanta suciedad, me disminuye el diámetro del tubo y no me llega aquí a la planta o el tanque de regulación. Entonces, por eso quitamos las arenas. Y una de las ventajas del desarenador es que limpia el agua. Aquí la limpio, le quito material grueso, pero aquí le limpio el material de arena, limos y arcilla, los quito, desarenador. Y muchas veces el único proceso, y en la mayor parte de veredas, ¿sí? Es desarenador nomás. Captación, desarenador y al tanque. Entonces, bueno, entonces ese es el desarenador. Ahora viene la aducción. Entonces, este tubito, como este tubito, transporta el agua de la captación al desarenador. Y esta aducción transporta el agua desde la captación hacia la planta de tratamiento. Entonces, esta aducción es agua cruda. Y también, como este tubito de acá, puede ser la aducción de esta, puede ser tuberías a presión. Si este desarenador está más arriba que la planta, pues la traigo a presión, ¿no? Por gravedad. Gravedad a presión. Pero si este desarenador está más abajo que esta planta, pues entonces tengo que hacer una aducción por bombeo, o sea, ¿no? Eh, por gravedad, pero por bombeo. Subir esto hasta esta planta. O lo tercero, que puede ser por canal. Y entonces este tiene que estar más alto que la planta, un poquito más alta, para que el canal lleve el agua del desarenador a la planta. La planta de tratamiento. La planta de tratamiento es un componente destinado a mejorar la calidad físico-química del agua y bacteriológica. Físico-química y bacteriológica del agua. Importantísima, sí. Aquí hay una interrelación entre el río y la planta de tratamiento. Si el río es de buena calidad, ya decíamos, la planta de tratamiento va a ser muy simple. Pero si el río es de mala calidad, la planta de tratamiento va a ser compleja. ¿Y qué pasa con una planta de tratamiento compleja como la que tenemos aquí? Pues que el costo del tratamiento es elevado. Y como es el costo de tratamiento, ¿cómo lo podemos calcular? Por metro cúbico, ¿no? El metro cúbico de agua es elevado. Y aquí, cuando nosotros pasamos a la red de distribución, pues el costo que nos viene por metro cúbico a cada vivienda va a ser elevado. ¿Por qué? Porque la calidad del agua es mala. Más mala calidad del agua, proceso de tratamiento complejo, más costos. Entonces nos sale costoso el agua. Por eso, por ejemplo, un agua de captación superficial, ¿no? De buena calidad, excelente, porque la planta de tratamiento va a ser muy simple y la redistribución, ¿no? Entonces, pues cuando vamos a hacer un proceso vamos a diseñar un acueducto, busquemos que esta fuente sea de buena calidad. Y lo mínimo contaminada posible. Esto. ¿Para qué? Para que si vamos a hacer tratamiento o vamos a ver el tanque de regulación, sea el costo mínimo, ¿no? Entonces, pues, digamos, hay una relación directa, ¿no? Entonces, este río, por ejemplo, este río debemos cuidarlo, la cuenca hidrográfica del río. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos los árboles, talamos los árboles, no tenemos agua, no tenemos cantidad, pero encima, como el suelo va a quedar descubierto, va a haber erosión y entonces las partículas llegan al agua, no tienen
que sustentarse y entonces van a ensuciar, nos van a dar turbiedad y nos van a dar color al río. Y al hacer esto, pues la planta de tratamiento ya va a ser mucho más completa. Entonces, por eso es una relación. Entonces, ¿cómo cuidamos al río? Pues tratando de reforestar y que es y sembrar especies nativas, ¿no? ¿Para qué? Para que atrapen las nubes o en el aire y se forma la gota de agua y vengamos por aquí. Planta de tratamiento. Este es un proceso, es complejo, ¿no? La planta de tratamiento pues es muy específica, porque esta planta de tratamiento, pues el tratamiento del agua vale y cuesta. La planta nomás cuesta. Pero no solamente es, no, yo hago una planta de tratamiento. Qué felicidad hacer la planta de tratamiento. Ya llevo mi diseño, vaya, construyala, pero no solamente construirla, qué bien. Construir una planta de tratamiento para los ingenieros es extraordinario porque, como decimos los ingenieros, ahí hay harto concreto. Y entonces cuando hay harto concreto, hay harto palo de donde hacer leña. Ya me comprenderán. Entonces, la planta de tratamiento, decíamos, no solamente es diseñar, construir la planta, ¿no? Y construir, sino es operar y mantener la planta. Ahí está el problema, que necesitamos operarios para eso, y no que trabajen de 8 a 12 y de 2 a 6, porque el agua que viene allá es de mala calidad y tiene microorganismos, y los microorganismos no son empleados públicos. Ellos están ahí las 24 horas del día. Entonces la planta de tratamiento tiene que tener los operadores las 24 horas del día, porque la fuente cambia a este río y entonces aquí la calidad del agua que viene a la planta varía. Entonces no puedo decir el operador de la planta que esté de 8 a 12 o de 2 a 6, no señor. Tiene que estar las 24 horas del día, debiendo las características del río, también las características de la planta. Bueno, después de la planta de tratamiento, aquí sigue la conducción. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entregamos el agua de la planta a un tanque de regulación. Aquí guardamos el agua. Y hacemos este tanque y después del tanque viene la red de distribución. Entonces, la red de distribución nos llega a cada uno de los usuarios. Este es el proceso normal, común y silvestre que hay, ¿no? Captación, desarenador, aducción, planta de tratamiento, conducción, tanque de regulación. Aquí, mire, ¿para qué me sirve este tanque de regulación? Me sirve para lo siguiente. Resulta que la red de distribución, los caudales no son constantes, sino son variables durante las 24 horas del día. Entonces, lo que pasa aquí es que el caudal que pasa por aquí no va a ser un caudal constante. Sin embargo, el caudal que llega a la planta sí es un caudal constante. Entonces, aquí llega un caudal constante y sale un caudal variable. Porque, por ejemplo, 6, 7 de la mañana es cuando mayor consumo hay en la población. Pero 2, 3, 4 de la mañana no hay casi consumo. Entonces, lo que nosotros hacemos en el tanque es guardar el agua en las horas de menor consumo para que en las horas de mayor consumo, en la red de distribución, pues tengamos agua almacenada para el sistema. Entonces, para eso me sirve este tanque. Y después las redes de distribución. Entonces, este es el programa de acueductos. Vamos a ver el río, pues ya habíamos la captación, desarenador, aducción, planta de tratamiento, tanque de distribución. Pero aquí hay que hacer una salvedad en la planta de tratamiento. El estudio de la planta de tratamiento es muy específico y muy complejo, ¿no? Porque me depende de las características del río. Y características del agua del río tenemos infinidad. Entonces tendrán que haber infinidad de plantas de tratamiento. Entonces, habrá una planta de tratamiento que se adapte a este río. Pero esa planta de tratamiento que se adapta a este río, si hay otro de otras características, no va a ser igual a estas aguas. Entonces, cada planta de tratamiento tiene que ser específica para las aguas de cada río. Por lo tanto, estas plantas de tratamiento nosotros las dejamos para verlas el próximo semestre en lo que se llama plantas de tratamiento. Plantas de tratamiento de agua potable, PTAP, plantas de tratamiento de agua potable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Desarenador, aducción, y aquí vamos a hacer un bypass. Y entonces esto va a ser aducción hasta el tanque. Y de aquí también
tendríamos que, como es agua cruda, también entonces tendría que ser aducción. Entonces aquí vamos a hacer ese bypass y vamos a ver el próximo semestre esto. Entonces que queda captación, desalinadora, aducción, tanque, regulación y redistribución. Esa es la primera etapa de nuestro estudio. La otra etapa de nuestro estudio, ¿qué pasa con las redes? Pues usted ya tiene el agua aquí en la vivienda, en el lavamanos. Usted abre el lavamanos, pero sale agua, pero se la bota, ¿cierto? En el sanitario hay agua, pero se la bota. Hay agua en el sanitario, pero ya contaminada, ¿no? Con los excrementos que uno arroja. Entonces, agua contaminada. Entonces, para esa agua hay que recolectarla y evacuarla, porque no la podemos, ¿qué vamos a tener aquí? Un foco de contaminación. Por eso están los alcantarillados. Entonces, aquí similar al acueducto, pues como en la misma vivienda el agua llega, pues entonces hay que meterle una red de alcantarillado sanitario para que sacar esas aguas residuales que están contaminadas y evacuarlas. Entonces ahí viene el segundo proceso, que es el alcantarillado, ¿no? Recolectar, por ejemplo, aquí tienen su vivienda, lavamanos, lavaplatos, lavadero, no sé qué. Entonces todo eso lo metemos por un solo tubo y ese tubo, cuando estamos hablando de alcantarillados, sí, el flujo es a escurrimiento libre. Generalmente el flujo es escurrimiento libre, ¿no? Entonces se trabaja como canales, ¿no? Como canales. Y entonces vamos a evacuar por todo, esta es una vivienda, toda esta serie de viviendas, le vamos a ver hacer un alcantarillado, y ese alcantarillado que sale de nuestras viviendas y llevando las aguas residuales, es lo que se llama alcantarillado sanitario. Pero la realidad es que sucede otra cosa, ¿no? Que no solamente aquí en la vivienda hay aguas sanitarias, sino que también hay caen aguas lluvias. Entonces, en una vivienda, pues deberá haber un sistema de alcantarillado para las aguas sanitarias y un alcantarillado para las aguas lluvias. Entonces, anteriormente era un solo tubo, pero ahora se hace alcantarillado sanitario y alcantarillado de aguas lluvias. El alcantarillado de aguas lluvias va al alcantarillado general de aguas lluvias y el alcantarillado sanitario va al alcantarillado general de aguas sanitarias. Eso se llama, entonces, este sería un alcantarillados independientes, uno para sanitario y otro para aguas lluvias. Y eso se llama alcantarillado independiente. Pero hay un tercer tipo de alcantarillado que es el que tenemos nosotros generalmente, ¿no? En una vivienda, las aguas de los sanitarios, lavaderos, lavaplatos van a un tubo y las aguas lluvias también se captan y van por el mismo tubo. Entonces, esas aguas sanitarias y aguas lluvias que van por un solo tubo es lo que se llama alcantarillado combinado. Se combinan las aguas lluvias con las aguas sanitarias. Y entonces un tercer alcantarillado. Entonces tendríamos nosotros esto, ¿no? Que estos son pozos de inspección, como los vemos, ustedes ven en las esquinas, pozos de inspección. Y entonces nosotros podemos decir una cosa, yo puedo diseñar solamente alcantarillado sanitario. Y es importante hacer alcantarillados sanitarios independientes, y ahora les explico por qué. Mire, el alcantarillado sanitario con respecto al agua y lluvias, las aguas sanitarias son muy poquitas con respecto al agua y las lluvias. Y era yo que en una vivienda que tenemos aquí, del 100% del agua, el 10% son agua sanitaria y el 90% agua y lluvia. Entonces, lo que hacemos nosotros es, la nueva modalidad es hacer alcantarillados independientes. Entonces, si yo diseño alcantarillado, entonces cada vivienda, todas las aguas sanitarias irán por aquí, pasarán por aquí, seguirán por aquí, y recolectando esto. Por ejemplo, yo digo aquí 10 litros por segundo, aquí 10, 20, aquí van 30, aquí van 40, 20, 40, 60 litros. Entonces, por aquí llevo 60 litros. Aquí viene la problemática de ustedes. Aquí hay lo que se llama una planta de tratamiento de aguas residuales. Hay una planta de tratamiento de aguas residuales. Anteriormente sí cogíamos nuestro alcantarillado y botábamos al río. Pero ahora, en base a la ley 99 del 93, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, ya
la constitución nueva ya generó ese ministerio que no había, ¿no? Las aguas se cogían aquí directo al río, pero ahora no, señor, le dice. Usted tiene que tratar estas aguas que van al río. Y entonces, cuando me dicen que tiene que tratar estas aguas sanitarias, surge lo que se llama una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, todas estas aguas las pasa a una planta de tratamiento de aguas. Tiene que tratar, porque esa contaminación no puede ir al río. ¿Por qué no puede ir al río? Porque lo contamina. Aunque el río es una depuradora natural o una planta de tratamiento natural, pero si yo no me meto a esto y aquí le llevo harta contaminación, de aquí en adelante el río no alcanza a depurar porque no tiene capacidad suficiente para depurar todo esto que le viene y entonces el río se daña. Se daña y aquí ya, por ejemplo, pescados y toda esa cosa ya no existe, el río se huele porque es un proceso anaerobio, ¿no? Ya no pueden ustedes hacer nada con este río porque bañarse, cualquier cosa, aquí hay unas enfermedades, lo que usted quiera, porque son aguas muy contaminadas. Entonces lo que se está haciendo ahora es colocar estas plantas de tratamiento para que la contaminación que llegue al río sea mínima. Y entonces el río pueda depurarlas, pues él tiene un sistema de autodepuración natural. Por eso el problema de ustedes está en esto. Y es por eso que nosotros hemos hecho una materia electiva, que si de pronto pueden, métanse, porque es muy importante, porque esta cierra el ciclo, lo que se llama tratamiento de agua residual. Lo que vamos a ver nosotros solamente llega hasta aquí llega. Pero esto de las plantas de tratamiento de aguas residuales es lo que les van a exigir a ustedes. No tanto el alcantarillado, sino ve a ver qué planta de tratamiento usted está proponiendo para no contaminar el río. Y esta es una materia, la materia electiva que se llama planta de tratamiento. Por eso la importancia de esta materia. ¿No? Porque acueductos y alcantarillados les diseña cualquiera, pero plantas de tratamiento de aguas residuales no. No, necesita un ingeniero especialista en eso, ¿no? Ingeniero sanitario que haya visto plantas de tratamiento para diseñar. Entonces aquí es como que los mochan, ¿no? Se mochan ustedes aquí porque no saben esto. Sin embargo, por ejemplo, en el área ¿qué es? Perdón, disculpen. Entonces, ese es el problema. ¿Sí? Por eso le digo, si ustedes tienen, si a él les tiene tiempo, pues metas en esto que todavía hay cupos. ¿No? Pero es muy importante. Pues. Y es tan importante que yo pedí, ¿no? Ya en el nuevo currículum, que se una a aguas de potabilización, se vean aguas de potabilización y plantas de tratamiento. Porque esto es, ahí está donde está la platica. Diseñando sistemas de tratamiento de aguas residuales. No tanto los alcantarillados, porque eso ya hay software y todo eso, ¿no? Pero esto es lo futuro. En Pasto hay esto, no. No hay. No hay sistema. En Pasto nosotros botamos el agua aquí directa al río sin esto. Y la reglamentación dice, tiene que hacer planta de tratamiento. Entonces el Pasto dice, no hago planta. ¿Por qué? Porque son cochinos. Viven de no, botar las aguas al río y contaminar el río. Por eso yo me río cuando dicen, no, son estanques interrelacionados con el medio ambiente, la protección del medio ambiente, y les dice uno, si tienen tratamiento de aguas residuales, no, entonces, ¿por qué están botando esas aguas, esa contaminación al río? Entonces, hay una premisa a nivel mundial que dice, el que contamina paga. Entonces, si usted contamina más, paga más. Si usted contamina menos, paga menos. Entonces, cuando usted hace esta planta de tratamiento, paga menos porque ya descontaminó, entonces no paga porque no está contaminado. Pero si usted no tiene esta planta, pues paga más. Aquí el Cuerpo Nariño se gana mucho más plata si no hay plantas de tratamiento. Entonces, a nosotros nos conviene hacer nuestra planta para no estar pagándole, ¿no? Plata al Cuerpo Nariño, que ya sabemos dónde termina.
Entonces, hay que hacerlas. Y para esto el gobierno, para las plantas de tratamiento, tiene incentivos, ¿no? Por ejemplo, todos los elementos de importación de esta planta de tratamiento son sin IVA, no pagan impuestos. Y los que trabajan, la descontaminación de esta tiene una disminución en la tributación, ¿no? Los que hacen plantas de tratamiento de aguas residuales, se les disminuye la tributación. Entonces, muchas veces, mejor dicho, es favorable porque no pagan tanto, ¿no? No pagan tanto por Nariño, descontaminan equipos de importación y los impuestos se les rebajan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hace un tiempo Bavaria pues, estaba aquí en Pasto, ¿no? Tenían las fábricas de Bavaria y ellos tenían su fábrica de Bavaria, pero producían bastante aguas residuales. Y entonces ellos montaron una planta de tratamiento de aguas residuales. Y les valía más barato hacer esa planta y tratar sus aguas y no estarle pagando a Grupo Nariño, ¿no? ¿Por qué? Porque les disminuían el impuesto, y el impuesto que se denomina, es lo que se llama tasa retributiva. O sea, es una tasa que fija el gobierno por, por botar esos residuos a los ríos, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, ¿qué hace en Popasto? Pues paga esa tasa retributiva y no hace su plan. Y así casi en la mayor parte de los municipios. Pero, por ejemplo, ya la nueva planta de tratamiento de Pasto, la nueva planta ya tiene tratamiento de lodos, ¿no? Ya los sistemas de potabilización ya tienen tratamiento de lodos y entonces ya lo que botan no es lodos, ¿no? Eso los tratan y ya el agua limpia, el agua descontaminada la botan al río. Hay que decir las cosas que son. Bueno, entonces aquí vendría el alcantarillado sanitario a la planta de tratamiento. Pero si yo hago alcantarillado de aguas lluvias, entonces las aguas lluvias no son tan contaminadas con las aguas sanitarias y las puedo yo coger directamente y botar aquí, ¿no? Al río, al río, al río, al río, al río. Entonces estoy botando al río, al río, al río, las aguas lluvias. Entonces las aguas sanitarias, entonces hago otro alcantarillado por aquí que boto las aguas lluvias al río. Pero cuando el alcantarillado es combinado, o sea, traigo aguas lluvias y aguas negras, aguas residuales, entonces ahí sí tengo, y que es como el alcantarillado que tenemos en Pasto y en la mayor parte de municipios de Colombia. Entonces, por un solo tubo vienen aguas lluvias y aguas negras. Por ejemplo, digamos que por aquí pasan 100 litros por segundo, todo esto. Entonces, de esos 100 litros, 90 litros por segundo son aguas lluvias y 10 litros de agua sanitaria. Tienen 100. Aquí vienen otros 100, entonces serían 200. Aquí vienen 3, 300. Aquí 4, 400, 500 y 600. 600 litros por segundo cuando llueve van a la planta de tratamiento, porque aquí, ¿por qué tengo que hacer esta planta de tratamiento? Porque me estoy llevando todo en combinado las aguas sanitarias y las lluvias. Entonces yo muchas veces, ¿qué hago? Pues espero, digamos, que haya una dilución, ¿no? Que no, esto lleva 100, esto lleva 200. Entonces yo digo, de estos 200 son 180 de aguas lluvias y 20 de aguas sanitarias. Entonces yo digo, ¿por qué no hago que cuando sean 60, la relación entre 20 de aguas lluvias y 40 40 de aguas lluvias y 20 de aguas sanitarias, que sean 60, de ahí en adelante, de 60 para arriba, yo las lleve por aquí. Pero cuando haya más de 60, tengo este que se llama aliviadero. Entonces, yo 60 litros por segundo, digo, 200 litros por segundo. Entonces serían 60 por aquí y 140 por aquí. Porque ya están, ¿por qué las puedo botar aquí? Porque ya son el agua diluida. Entonces yo digo 60 por aquí y 140 por aquí. Ahora, aquí traigo 100, entonces serían 60 más 100, 160. Pero si yo no le pongo este aliviadero, serían 300. Entonces, el aliviadero es una estructura de alivio, o sea, aliviar, disminuir. Entonces, le disminuyo la carga al sistema de acueducto, con lo cual los diámetros aquí a la salida serán más pequeños.
Y la planta de tratamiento, pues también va a ser más pequeña porque la dilución es mucho más baja. Bueno, ese sería el programita en cuanto a sistema de abastecimiento y sistema de tratamiento. Esa es en general lo que tenemos en el programa que está. Ese programa lo pueden ver ustedes entran a la página de Ingeniería Civil y allí están todos los programas, ¿no? Yo lo estoy narrando aquí, le estoy haciendo una narración, pero los programas los pueden conseguir allá. Bueno, estamos. Material de estudio, ¿no? Ay, estoy acá. Bueno, acueductos, alcantarillado, material de estudio, texta guía. Yo les voy a entregar el libro de acueductos y el libro de alcantarillados en PDF. O sea que ustedes van a tener su libro en PDF. Anteriormente no lo he entregado, pero ahora últimamente ya lo estoy entregando a ustedes, porque el problema es que ustedes me pueden ver en YouTube, pero me pueden seguir también en el libro, ¿no? Consultar en el libro muchas cosas que no entiendan en YouTube, está en el libro, o lo que está en el libro, o también, si en YouTube no lo he dicho en el libro, pues lo estoy diciendo en la parte que vamos a hablar de las conferencias. Bueno, entonces estos guías, acueductos y alcantarillados en PDF. También el programa RAS, ¿no? Vamos a ver qué RAS es la norma vigente, es como para ustedes cuando es como es en estructuras, ¿no? Ustedes tienen en estructuras, ¿cómo se llama el libro para estructuras? El libro de estructuras sismoresistentes es, ¿no? Estructuras sismoresistentes se llama, ¿no? El texto. Esa es la Biblia para estructuras. Y para nosotros es el RAS, ¿no? Reglamentos del sector de agua potable y saneamiento. Ese programa RAS ya lo pueden ustedes conseguir en Internet. Entonces, dos RAS hay. El RAS 2000, ¿no? Y la resolución 0330 del 2017. Apúntenla, ¿no? RAS 2000 o la resolución 0330 del 2017, que es otro RAS. Es el mismo RAS 2000, pero modificado. ¿Cuál vamos a coger? Ambos. Nosotros vamos a trabajar en el uno y el otro posteriormente les explico por qué. Otro programita que ustedes ya tienen que haber, ¿no? Haber utilizado es el EPANET. Entonces, aquí ya vamos a buscar trabajar con herramientas informáticas, ¿no? El EPANET ya tienen que haberlo ustedes visto. Y cuando yo daba hidráulica veíamos EPANET y hacíamos ejercicio porque una red de distribución, pues vamos a hacerlo. Vamos a la red de distribución que vamos a hacer en nuestro proyecto, la vamos a diseñar con un método y la vamos a comprobar con EPANET. O sea que ese programa tiene que tener diferentes programas. Los diferentes programas que hay, pues son, por ejemplo, el EPANET, el Seward James, ¿no? Que es el otro programa. Ese programa nos sirve para determinar el diseño de alcantarillados, ¿no? Alcantarillados, agua, lluvias también. Y en PABCO hay una sección de tecnológica y ahí pueden ustedes consultar y hay muchos programas de acueducto, muchos programas de alcantarillado. Hay también programas de instalaciones hidráulicas en edificios, ¿no? Muy buenos. Entonces, sería importante que ustedes le den una vista a PABCO en la parte de tecnologías, ¿no? de computación y vean los diferentes programas, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, para alcantarillado podemos utilizar el Seward James o también podemos meter el programa de PABCO de alcantarillados, ¿no? Le vamos metiendo y en las curvas y vamos saliendo. Pero lo que pasa en esos programas de acueducto y alcantarillado es que nosotros vamos a trabajar la parte conceptual a lápiz. Y después sí, pues cuando ya aprendamos a lápiz, ahí sí ya empezamos a trabajar con los sistemas computacionales. Yo tenía un profesor Saldarriaga, ustedes los conocen, de hidráulica, y tomábamos cursos con él y lo primero que nos decía es, compañeritos, a trabajar a lápiz.
y después sí ya, porque lo que necesitamos es conceptualizar, no, porque de resto son herramientas tecnológicas, pero si usted no tiene bien el concepto, no puede saber qué le está dando la respuesta. Bueno, las clases van a ser virtuales, el videos en YouTube, ustedes van a ver preguntas y aclaraciones en Jitsi, ¿no? Ahorita estamos trabajando en Jitsi, ¿no? Las clases en Jitsi. Las virtuales pueden ustedes ver el video en YouTube y hacer preguntas y aclaraciones. Estas preguntas y aclaraciones las hacen, yo les voy a entregar, ¿no? Puede ser mañana, ¿qué es? El WhatsApp de la persona que va a recepcionar esto. El problema es que no quiero meter estudiantes ahí porque, como he dicho, es muy delicado manejar notas y calificaciones, entonces uno tiene que tener personal de absoluta confianza. Entonces yo les diré cuál es la persona. Ahí mandan ustedes mandarle todas las preguntas, ¿no? Ella es muy buena gente. Todas las preguntas y mira, ella me llega toda la información y me la mandan. Y yo se la mando a ella y ella la distribuye. Va a ser una sola persona, entonces los exámenes, todos los exámenes van a ser a ella. Y ella me las manda a mí. Yo los califico y se los mando a ella y va a ser la coordinadora de eso. Ella es fue estudiante de ingeniería y me solicitó seguir colaborándome y me parece que es una persona muy idónea para manejar estas cosas, ¿no? Por eso no he querido en esa zona, en esa parte meter estudiantes, ¿no? Porque es medio difícil, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? A ver. Bueno, vamos a ver exámenes, ¿no? Entonces, el primer parcial dice, incluye introducción, captación, desarenadores. Introducción, captación y desarenadores. Cuando lleguemos a desarenadores, vamos a hacer el primer parcial. El primer parcial vale un 25%. Y la fecha a realizar eso es enero 26 a las 7 a.m. No sé si... Bueno, los exámenes son cortos, ¿no? Los exámenes son cortos. Por eso es que yo lo que quiero es que hagamos los dos grupos en un solo día, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las 7 a.m., a las 7:15 ya están desocupados, ¿no? 7:15, máximo 7:20 ya están desocupados. O sea que si tienen clases de 7 a 9, pues es un espacio pequeño, de 7 a 7:20, y de ahí siguen sus clases. Son 20 minutos nomás y se acabó. Por eso lo puse en enero 26, para que haya una concordancia entre los dos grupos, ¿no? A las 7 a.m. El segundo parcial dice, incluye tanques y redes, está fijado para marzo 8. Tómele una fotico a esto, ¿no? A este, porque esto es importante. Marzo 8 de 7 a.m. Marzo 8. Y el tercer parcial, alcantarillados 25%, abril 13, 7 a.m. ¿No? Entonces, sería 25, 50, 75. 25, 50, 75. El proyecto, ¿no?, vale 20%. Y van a haber una serie de ejercicios de acueductos y de alcantarillado. Yo les voy a mandar a cada uno su plano para que me hagan su ejercicio, ¿no?, de acueductos, y tanto los ejercicios de acueducto y alcantarillado. Esto se trabaja, el ejercicio se trabaja por grupos. Ya veremos cuánto es el grupo. Entonces dice y ejercicios. ¿Cuándo es la fecha de entrega? Enero 28. El proyecto de acueductos con los ejercicios tiene que entregarse en enero 28. Y el proyecto vale el 60%. El proyecto de acueductos vale 60%. Y el proyecto de alcantarillados vale el 40% porque no es tan extenso. Y viene a abril 19
La entrega es abril 19 del 2010, ¿qué es? Me parece, abril 13, abril 14 sería, 14 de 2022, porque es un día después del parcial de alcantarillado se entrega el proyecto. Pues abril 14 de 2022. Esas son las fechas que tenemos aquí. Aquí es 14, porque era para ser parcial alcantarillado el 13, al otro día entregan el proyecto. Este es un grupo de 15 estudiantes. Son 15 estudiantes por proyecto. Alguien me decía del grupo, no son muchos, sí, son demasiados. Son demasiados. Pero yo no puedo hacer nada en esto, porque pídale usted a la universidad que le suban 2 horas a uno para hacerlo cada 5 estudiantes. Que tenga un grupo de 5, pues no le da a la universidad. Manda al carajo. Entonces, toca hacerlo así, de 15 estudiantes, cada grupo, ¿no? Y cada grupo tiene un proyecto diferente. ¿No? Tiene un proyecto diferente. Ese proyecto diferente lo van a coger ustedes. Entonces, grupo de 15 estudiantes, ya desde allá son, ¿no? Ya empiezan a reunirse con sus compañeros, que son 15 estudiantes. Ahora, los del grupo 1 y el grupo 2 se unen, no. Son 100 y pico de estudiantes. Los del grupo 1 con el grupo 1, los del grupo 2 con el grupo 2. Y no los del grupo, que yo me quiero pasar donde mi amiguito que está allí del grupo 2. No puede. Que yo quiero que mi amiguita o mi amiguito esté conmigo, pues si están los 15, yo no le acepto 16. Son 15. Menos de 15 puede ser, pero no pueden ser 16. Porque si uno alza 16, viene otra vez que mi otra amiguita, el 17. Y después van así, no, son los que son y punto. No me estén mandando mensajes de que yo que hago, que no sé qué, no sé cuándo, yo no sé qué hace usted, pero ya tiene que estar en el grupo, va a estar formando sus grupos. Grupos de 15 ya son extremadamente altos y encima de eso friegan para otros más. Ojo que en eso entonces tenemos que ser claros, ¿no? Entonces, ese grupo de 15 estudiantes va a trabajar todos, ¿no? Sus proyectos, ¿no? Van a trabajar los proyectos de acueducto, de alcantarillado y los ejercicios también, los grupos, ¿no? Eso es demasiada gente, son grupos de 15. Nunca yo he hecho eso. Anteriormente eran grupos de 2 o 3, pero ahora como esto se está desbocando, pues no sé qué está pasando ahí, ¿no? Pero son, no, ¿qué tal grupo de 5? 20 proyectos sería, o 30 proyectos, me la pasaría revisando proyectos. Entonces eso no puede ser. Entonces son grupos de 15 estudiantes, ¿no? Cada grupo tiene un proyecto diferente. Los del grupo 1 no se pueden pasar al grupo 2, no. Ni los del 2 al 1. Si ustedes tienen un grupo, pues máximo 15. Bueno, eso es en cuanto a esto, ¿no? Yo les voy a entregar, ¿no? Aquí dice el material de estudio de clases virtuales, los videos en YouTube. Pero tienen que suscribirse al canal. Eso me esfuerzo aquí uno y no. Entonces hay que suscribirse. Cada uno de ustedes se suscribe. Y entonces los que se suscriban al canal tendrán derecho a 2 décimas del primer parcial. Van a YouTube, se suscriben y listo. Las preguntas y aclaraciones de los videos o del libro y todo eso, las podemos trabajar en WhatsApp. Ustedes pueden mandar a la persona que yo les digo, me mandan en WhatsApp las preguntas, y si ya las preguntas son, yo las respondo general, no son las respondo, pero si ya hay un caso que sea, por ejemplo, de ver, vea, profesor, véame este proyecto, cómo está o cómo lo hacemos. Entonces yo entro a Jitsi y les cito a una hora y ahí charlamos. Entonces eso va a ser así. Entonces el horario semanal.
Va a ser 4 horas en video y 2 horas contestando preguntas y explicaciones. O sea que, por ejemplo, hoy que es jueves, ¿no? Son 2 horas. Y el viernes trabajamos otras 2 horas, 4. Y las 2 horas, otras 2, pues hay para serie de preguntas y aclaraciones. Bien, eso es todo lo que les quería decir hoy. Y entonces ahora sí, los escucho. Eh, ¿Cuáles son sus inquietudes al respecto? Ingeniero, ¿los parciales van a ser solo teóricos o van a estar combinados teoría con algún ejercicio o algo así? Vea, los, puede ser ejercicios, ¿no? Yo el semestre pasado en plantas de potabilización les puse parte teoría y parte ejercicios, ¿no? ¿Qué se puede? Pero digamos serían cortos, ¿verdad? Porque pues son 15 minutos nomás de parcial, supuestamente, o... Sí, claro, el ejercicio es rápido, pero si usted el problema de esto es que usted no puede, ¿no? Yo no le puedo dar, usted al ejercicio entra a hacerlo, ¿sí? Usted no se va a poner en el ejercicio a consultar, no, usted ya tiene que ir directamente a lo que es. Puede verlo, sí, lo puede ver en el libro, en el texto, lo que usted quiera, pero ahí no se va a poner a ver que la gráfica de tal, no, usted tiene que saber ya la gráfica, todo, cómo se va a manejar o cómo es el procedimiento. O de pronto usted dice, está el procedimiento en el libro, yo lo sigo. Son ejercicios que, lógicamente, son digamos, son 3 preguntas, por ejemplo, y 2, y una pregunta y un ejercicio puede ser, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Los ejercicios, por eso les digo yo, a las 7 de la mañana, ¿por qué tomamos a las 7? Pues porque generalmente es entre 7 y 10, 7 y cuarto, ¿no? Entonces, de 7 a 7 y 10, 7 y cuarto, máximo 15 minutos es el examen. Y algunos que se pasan de los 15 minutos, 16, 17, pues a eso se le quita. Esa es otra cosa que debemos aclarar, ¿no? En el examen se hace por WhatsApp. Y mi técnica es WhatsApp. Hay otras técnicas allí en Zoom y que no sé qué, pero no, Entonces yo les doy grupos, ¿no? Viene el grupo 1 y entonces yo hago 3 o 4 cuestionarios. Entonces le digo, mire, el número 1, 3, 5, 7, de que tenga su cédula o que tenga una de las cosas importantes de ustedes es el código. Y el código, el último número del código, porque yo los tengo, los números del código de ustedes. Y el último número del código, digo, los que terminen en 1 y 5 y 7, el cuestionario 1. Los que vienen en 2 y 6, el cuestionario 2. Terminen en tándem, entonces, eso así van varios cuestionarios. Por eso es. Y el número, pues depende de su código, ¿no? No viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, el código 1, el otro tiene 1. Puede ser que todos tengan 1, por terminado el código en 1, entonces solamente van a hacer eso. Pero hay muchas veces que no, que son 1, 2, 3, 4, 5, entonces cada uno. Otra cosa muy importante y una aclaración para no tener problemas es la siguiente. Si usted no tiene energía o si usted no le está entrando el internet, ¿no? O si tiene algún problema, es mejor que no haga no responda. Porque si usted me manda el, el cuestionario respondido, ya de ahí se fregó. No me vaya a estar diciendo, no, es que la energía se me fue a la mitad, pues entonces no contesto. Y punto. Que no está cogiendo la señal, pues no contesto. Así de clarito. Entonces, ¿qué toca? Pues yo lo llamo a usted o usted me llama a mí, concertamos una cita por Jitsi y entonces hace el examen oral. Listo.
que se me enfermó tal, que yo estaba no sé qué. Entonces, a ver, muestre una cita médica, no, bueno, dígame a qué horas y punto. Y hacemos uno face to face. Eso es. Porque me sucedió el semestre pasado. No, que se me fue la luz, que los desencadenaron, mire esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Le dijo, no, si usted ya le dije, socio. Usted no debió de contestar. Si contesta, se fregó. Entonces no contestó. ¿Y después qué? Toca hacer el examen, pero ese ya no es como lo hacemos acá. Ese sí es oral. Entonces, los dos. Yo preguntando y usted contestando. Esas son algunas aclaraciones. ¿Qué otra cosa necesitan, señores? Saber, señores estudiantes. Van a haber casos que tengamos que verlo en conjunto. Conjunto con el otro grupo. Ya veremos cómo hacemos, porque hay veces que no hay clases, que no hay, aunque en esto, sí, yo siempre he tenido clases, ¿no? El problema no, ya siempre hemos tenido clases sobre esto, ¿no? Porque ya se evita, no es como en la universidad que uno está en clase y tiene que salir corriendo, porque si no lo secuestran ahí en la universidad. Le echan llave y ya está por la noche, no puede salir. En cambio en esto no está ahí. Ahora sí, si la universidad manda que tales horas no se dicten clase, pues no se dictan, entonces se dictan por la tarde. O si no, se entrega el material al estudiante. Entonces muchas veces puede ser eso, ¿no? Que haya una problemática, pues se dictan a otras horas. Y entonces los de un grupo se pueden unir con el otro grupo, ¿no? Mire, tales horas, entonces la clase se va a dar a tales horas con el otro grupo. Entonces se unen. Puede ser que suceda eso, ¿no? Que tengamos que trabajar los grupos unidos por situaciones que se pueden presentar en la universidad, ¿no? Que sean ajenas a nuestra voluntad, ¿no? Entonces puede darse eso. ¿Alguna otra pregunta, señores estudiantes? A ver, Cristian Santillán. ¿Qué dice Cristian? ¿Cómo ha estado? Este grupo sí está bastante fuerte. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, casi 50. Bueno. Cristian. Buenas tardes, profe. ¿Sí me escucha? Bueno. ¿Cómo ha estado? Bien, sí, señor. ¿Cómo me le fue en las vacaciones? En esas pequeñas corticas vacaciones. y fugaces. Fugaces. ¿Sí las disfrutó? Pues no mucho, ¿no? Bueno. Una preguntita, profe, tenía con respecto al proyecto. ¿La fecha es 28 de enero o esa era de los ejercicios? La fecha de entrega. Es que me tocaría volverme. A ver, compartir pantalla, pues hagámoslo. Pues. Entonces tenemos, a ver. Aquí decíamos, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es que dices tú? La fecha de entrega del proyecto de acueductos. Enero 28. Ya. ¿Y los ejercicios sería la misma fecha? Sí. Ya, profe, sí. Gracias. Eso es todo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y esos ejercicios, o sea, los hacemos
a mano o en Word y enviamos? No, lo ¿Cómo mandan, va a ser la a entrega? mano nada, no, a mano ya nada, me los envían por Word, Listo, ¿no? listo. O sea, o en PDF, ¿no? Ya. Ujú. Todos los ejercicios, yo les doy a cada uno sus ejercicios y ya, ¿no? Eso van a tener ustedes, todo ese material lo van a tener. ¿Alguna otra pregunta? A ver, entonces... Gabriel Ortiz, joven Gabriel, ¿cómo ha estado? Gabriel. No está para tacharlo aquí de la lista. Me toca gastar otra foto. Pues. Entonces este lo sacamos, ¿no? Gabriel, Jairo. Jairo Acosta. Es como que dejan el computador perdido y se van. Jairo. Ingeniero, ¿sí me escucha? Sí, yo lo escucho. ¿Cómo ha estado, Jairo? Bien, gracias, ingeniero. ¿Y usted? Yo aquí, vea, volviendo a la lucha. Y la lucha continúa. Claro. Aquí Sí, teniendo ganas de trabajar y ganas de que me escuchen y con muchas ganas de que ustedes trabajen. ¿Tiene sí. alguna pregunta? No, solo pues que en el Word donde estaban las fechas de entregas, realmente dice abril 19 la entrega del proyecto. Entonces ahí estoy un poco Sí, confundido. pero hay dos proyectos, uno de acueductos y alcantarillados. Ya. El de alcantarillados es abril 13, me parece que cambiamos, ¿no? La fecha. Sí, sí creo. 19 se me hizo ver allí. Sí, pero es 13, porque el 19 ya es muy tarde. Sí, Eso, abril profe. 13, abril 12 no es la entrega definitiva. Busque cuándo es la entrega de alcantarillados, el proyecto. Ahí está. ¿Ok? Bueno. Sí, profe. Sí, Jefferson. esa era mi ¿Sí? duda. Gracias. Jefferson. ¿Cómo estás, Jefferson? Buenas tardes, bien, ingeniero. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Cómo me la has pasado? Bien, gracias. ¿Con las pilas puestas? Sí, señor. Así me gusta, porque vamos a trabajar con todas las energías del mundo. Con todas las energías. Por eso yo les decía a ustedes, para mí ustedes son los mejores y van a ser los mejores ingenieros del mundo. Tengo confianza en eso. Que ustedes no vayan a estar que yo quiero trabajar para ingenieros residentes. No. Qué desastre. Los van a trabajar es para ser dueños de sus propias empresas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero de ustedes. ¿No? Que sean dueños de sus propias empresas. Espíritu positivo. No se metan con gente negativa. Eso los arruina. Yo oigo gente que solamente vive quejándose. Claro. ¿Cómo no van a quejarse? Dele y dele quejándose, pues ellos tienen la mente negativa, pues y en eso no se puede confiar. Esa gente. Gente que vaya a echar para adelante, que lo apuntale. ¿No? Esa es la que necesito. Y eso es lo que necesito de ti, Jairo. Sea la mente abierta y dele para adelante. ¿Ok? Bueno. A ver. Claudia. ¿Qué más, Claudia? ¿Cómo has estado? Claudia Melisa. Bien, profe, gracias. ¿Qué cuenta de bueno, Claudia? ¿Dónde vives? Yo vivo en Catambuco. Bueno. Yo vivo en Pasisara. No conozco, no. Por Chachagüí vivo. Pasisara, vereda. Pasisara, veredas a Chamates.
Aunque ahorita estoy abrigadito, sí, ¿no? Y sobre todo que contacto con la naturaleza, ¿no? Pero ya yo estoy ahorita en Pasto, pero ¿qué es? Pero ya cuando nos toque venir nos venimos. Yo estoy ahorita editando desde mi casa. Claro. Pero ya he estado 2 años allí metido. Cosa que ya soy de la Junta de Acción Comunal. Usted dice allá toca, ¿no? Toca apoyar a la gente, ¿no? Porque la gente le ha dado tanto a uno, entonces uno toca retribuirle. Ahí estamos luchando. Ya estamos haciendo la vía pavimentada. Ya pavimentamos 2,5 kilómetros y ahora vamos a pavimentar vamos a pavimentar en adoquín otros 2,5 kilómetros. Digo, los últimos 2,5 kilómetros vamos a ver si lo hacemos en asfalto. Nos va a quedar parchada, pero bueno, no importa. Claro. Lo importante es hacerlo. Sí, profe. Bueno, felicidades, ¿no? A ver, veamos a otro. James Rodríguez. Ya estaba James, ¿no? Ya habíamos hablado con James. Cristian Burbano. Joven Cristian, ¿cómo ha estado? Cristian Burbano. Buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Bien, ¿no? ¿Tiene alguna preguntita? No, ninguna. ¿No? ¿Sí entendió todo? ¿Todo está correcto? Sí, señor. Bueno. Ya mañana ya nos centramos un poco en la parte de los acueductos. Vamos a darle un poquito duro para ver si en este diciembre ya terminamos con bastante material visto, porque ya en enero, pues como usted ve, ya en enero ya son los primeros parciales y en abril ya estamos terminando. Quizás no haya interrupciones porque eso nos ha llevado los paros. Eso es lo más grave. Bueno, ya con esto y trabajando aquí, pues ya los paros ya disminuyen porque si no, pues se trabaja, pues, el trabajo virtual, ¿no? Disminuye ese problema, ¿no? Aunque también es cierto que es necesario esos paros, ¿no? Porque la gente tiene que hablar y despertarse siempre, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ya me voy, ya me está dando hambre. Y muchachos, nos estamos conversando. Yo siempre me despido con una frase que yo quiero que ustedes siempre la recuerden. Y es que les deseo todas las energías positivas, muchachos. Sean positivos y vamos adelante. Hasta luego, muchachos. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.